protegidos, como si todo fluyera sobre ruedas, mientras que otros comienzan pesados, confusos, llenos de obstáculos desde el primer día. No es una pregunta común, pero es precisamente aquí donde muchas cosas cobran sentido, porque, según la espiritualidad católica, los primeros 7 días del año no son días comunes. Tienen una carga espiritual diferente, profunda, casi silenciosa, pero decisiva. Y quizás nadie nos advirtió tanto sobre esto como el Padre Pío. Hay algo de lo que poca gente habla. El comienzo del año actúa como una alineación invisible, no solo de metas, planes o deseos, sino de espíritu, intención y dirección interior. Es como si, en esos primeros días, dijeras sin palabras hacia dónde se dirige tu vida. Y es precisamente por eso que el Padre Pío insistió tanto en lo que hacemos desde el principio, especialmente cuando se trata de fe, oración y objetos bendecidos, como el agua bendita. Quizás ya hayas pasado por esto. Empiezas el año lleno de esperanza, pero en pocas semanas sientes que la paz se desvanece, los problemas se acumulan y tu mente se vuelve pesada. Entonces, intentas arreglar las cosas, ponerte al día, reparar decisiones, situaciones, emociones, y te quedas con esa extraña sensación de estar siempre apagando fuegos. Si has pasado por esto, quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Dentro de la tradición católica existe una comprensión muy clara. El comienzo marca el ritmo, no de una manera mística exagerada, sino espiritual. El Padre Pío enseñó que lo que se consagra al principio suele acompañar al creyente después, no como un castigo o una recompensa automática, sino como consecuencia de la alineación. Es como ajustar una brújula antes de caminar. Si se equivoca al principio, todo el camino se resiente. Y aquí hay algo que muchos ignoran o tratan superficialmente. El agua bendita, por ejemplo, no es solo un hermoso símbolo religioso ni una antigua costumbre. Representa purificación, protección, entrega y sobre todo conciencia espiritual. Cuando se usa en el momento oportuno, con verdadera intención, se convierte en una señal visible de algo que sucede en nuestro interior. El Padre Pío advirtió precisamente sobre esto. No es el objeto en sí el que actúa solo, sino lo que representa cuando se usa con fe y propósito. Ahora piénsalo. Si los primeros días del año llevan esta fuerza guía, ¿qué pasa cuando se viven en piloto automático? Sin oración, sin alineación, sin protección espiritual. Es como abrir la puerta de entrada sin cerrarla, esperando que nada pase. A veces pasa un periodo sin problemas, pero una sola situación difícil basta para que todo se derrumbe. Y entonces viene el esfuerzo de corregir lo que se pudo haber solucionado desde el principio. Si empiezas el año mal, pasas meses intentando corregir lo que podrías haber protegido desde el principio. Esta frase resume algo que mucha gente siente, pero no puede explicar. No es miedo, ni superstición. Es conciencia espiritual. Es comprender que hay momentos en que las pequeñas acciones tienen un mayor impacto. Quizás ahora te preguntes, ¿por qué exactamente los primeros 7 días? ¿Qué tienen de especial? ¿Y por qué el Padre Pío hablaba tanto de los objetos benditos durante este periodo? Estas preguntas no surgen por casualidad, y cuanto más reflexionas, más te das cuenta de que hay algo más allá de lo que normalmente se enseña. Lo que sigue te ayudará a comprender mejor el verdadero significado del agua bendita, la razón por la que el Padre Pío le dio tanta importancia a este sencillo gesto y cómo se conecta directamente con la protección, la guía y la paz a lo largo del año. Y mientras escuchas todo esto, quizás algo en tu interior ya haya empezado a despertar. Un recuerdo, un sentimiento, una pregunta que nunca te has parado a hacer. Y eso es importante, porque este tipo de contenido no solo está hecho para ser escuchado, sino para ser vivido. Si este tema te resuena, si en algún momento pensaste, esto tiene que ver conmigo, escribe en los comentarios qué es lo que más te ha conmovido hasta ahora. Puede ser una experiencia, una dificultad o incluso una pregunta. Al comentar, no estás hablando solo. Estás abriendo un espacio para que otras personas se den cuenta de que no están pasando por esto de forma aislada. Si este mensaje te llega ahora mismo, vale la pena darle a me gusta,
no como un gesto automático, sino como una señal de que el contenido merece seguir llegando a más gente. Un me gusta ayuda a que el video llegue más lejos, llegando a quienes podrían necesitar escucharlo justo ahora. A veces, un simple clic hace que ese mensaje llegue a la pantalla correcta. Si sientes que este tipo de reflexión, guía espiritual y conversación honesta sobre la fe y la protección te falta en tu día a día, suscribirte al canal es una forma de decir, quiero quedarme aquí. Así es como esta comunidad crece, no con números vacíos, sino con personas conectadas por el mismo deseo de comprender mejor lo que sucede dentro y alrededor de sus propias vidas. Todo esto de lo que hablamos no es una teoría distante, es práctica espiritual, es atención, es cuidar lo que a menudo pasa desapercibido. Y cuantas más personas participen, comenten, den me gusta y sigan, más se fortalecerá este espacio para seguir transmitiendo mensajes que realmente marcan la diferencia. Ahora, con eso en mente, tiene aún más sentido pasar al siguiente punto, porque entender el valor de esos primeros días es solo el comienzo. Y lo que hay detrás de un gesto tan simple como el agua bendita revela mucho más de lo que parece a primera vista. Cuando hablamos de agua bendita, se mezclan muchas cosas en la mente de la gente: costumbres infantiles, tradiciones religiosas, esa botellita guardada en un rincón de la casa que casi nunca se toca. Y es precisamente ahí donde se esconde una verdad oculta, una que pocos comprenden. El agua bendita no fue concebida como un objeto decorativo de fe. Existe como signo visible de algo mucho más profundo. No es un amuleto, no es una protección automática, no funciona por sí sola. Indica una decisión interior. En la espiritualidad católica, el agua bendita conlleva un claro significado de purificación y entrega. Es un gesto sencillo que comunica algo invisible. Cuando alguien hace la señal de la cruz con agua bendita, no solo se moja la frente, está afirmando una mentalidad. Está diciendo, incluso en silencio, que reconoce su propia fragilidad y elige confiar. Este detalle lo cambia todo, porque el mismo gesto, realizado sin ser consciente, se convierte en un hábito vacío. Con intención, se convierte en alineación espiritual. El Padre Pío enfatizó fuertemente este punto. Advirtió que usar agua bendita mecánicamente no produce ningún impacto, no porque pierda su valor, sino porque el corazón de quien la usa está ausente. Según sus enseñanzas, hay una gran diferencia entre repetir un gesto religioso y realizar un acto de fe. El agua bendita, en este contexto, funciona como un puente. Conecta lo visible con lo interior. Mucha gente tiene agua bendita en casa, pero casi nadie la usa correctamente. Esta afirmación es inquietante porque revela algo cierto. ¿Cuántas veces has visto a alguien experimentando conflictos constantes, ambientes pesados, discusiones frecuentes, una extraña sensación de cansancio que no desaparece, ni siquiera después de dormir? Y al mismo tiempo, esa casa puede incluso tener símbolos religiosos, imágenes, objetos bendecidos. El problema no es su presencia, sino la falta de conciencia al usarlos. El agua bendita siempre se ha vinculado a la idea de purificar el ambiente, no como un ritual mágico, sino como un gesto de decisión. Cuando alguien decide bendecir su hogar, asume la responsabilidad espiritual de ese espacio. Afirma que no es un lugar de confusión permanente, negatividad constante, ni tensión emocional continua. Es una postura, y cada decisión tiene un impacto. El Padre Pío habló mucho sobre los entornos. Dijo que ciertos lugares absorben lo que se repite en su interior. Palabras, actitudes, pensamientos, todo eso crea una atmósfera. Por eso, el agua bendita no actúa aisladamente, acompaña un cambio de actitud, refuerza una elección. Sin ella, se convierte simplemente en un símbolo hermoso, pero inofensivo. También existe la dimensión de la protección, y aquí es importante no caer en la exageración ni el miedo. La protección espiritual no consiste en vivir con miedo al mal, sino en fortalecerse contra las influencias negativas. El agua bendita, al usarse con la oración, refuerza este fortalecimiento, no porque cree una barrera invisible automática, sino porque reajusta la mente y el corazón. La persona comienza a actuar con más claridad, más calma, más discernimiento. Esto cambia las decisiones.
y las decisiones cambian de dirección. Dentro de la familia, este gesto cobra aún más fuerza. Cuando el agua bendita se usa con intención, se convierte en una señal de cuidado espiritual para quienes viven en ese espacio. No resuelve conflictos por sí sola, no previene desafíos, pero crea un ambiente más propicio para la paz, el diálogo y la paciencia. Las pequeñas acciones repetidas generan grandes transformaciones. Esto aplica tanto a nivel emocional como espiritual. El problema es que muchas personas buscan el efecto sin involucrarse. Quieren resultados sin cambio interior. Quieren protección sin compromiso. Y por eso, el Padre Pío nos advirtió tanto sobre ser conscientes al usar objetos benditos. No reemplazan la fe, la expresan. Cuando se comprende esto, todo cambia. Quizás estés empezando a darte cuenta de que el agua bendita no se trata solo de religión, sino de mentalidad, de cómo cada uno ve su propio espacio, su familia, su vida. Es un gesto sencillo que revela una actitud profunda, y cuando se hace en el momento oportuno, el impacto es aún mayor. Los primeros días del año, por ejemplo, cargan con el peso de las decisiones iniciales. No grandes decisiones, sino sutiles. Lo que se hace al principio tiende a repetirse después, no por destino, sino por coherencia interna. Cuando alguien comienza el año cuidando su entorno espiritual, está marcando una dirección. Y esto influye en futuras decisiones, reacciones, comportamientos y prioridades. Mientras se toman estas decisiones, se produce un viaje silencioso, un cambio de percepción, una transformación que no aparece de inmediato, sino que cobra forma gradualmente. Es en los detalles donde todo empieza a encajar, y comprender el verdadero papel del agua bendita ayuda a comprender que nada de esto es superstición, es conciencia aplicada a la fe. Antes de continuar, vale la pena detenerse un momento y reflexionar sobre esto. Si esta parte te resonó, escribe en los comentarios una sola palabra o frase corta que represente lo que sentiste ahora, como conciencia, protección o alineación. Esto ayuda a consolidar la comprensión y prepara el terreno para lo que viene después, porque todavía hay algo importante que observar en esta práctica, que es tan simple como profunda. Tras comprender el verdadero significado del agua bendita, surge de forma natural la pregunta que muchos guardan en su interior, pero que casi nunca verbalizan: ¿qué hacer con ella en los primeros días del año? Y aquí es importante respirar hondo antes de que surjan expectativas erróneas. No existe una fórmula secreta, ningún gesto automático que lo resuelva todo, ningún ritual mágico que sustituya la conciencia. Lo que existe es un principio espiritual simple, directo y profundamente transformador cuando se aplica en el momento oportuno. El Padre Pío siempre lo tuvo muy claro. Para él, el poder no residía en la cantidad de veces ni en la forma externa del gesto, sino en la intención que acompañaba cada movimiento. Usar agua bendita en los primeros días del año no es una superstición antigua, es un acto de entrega, es una decisión silenciosa que comunica algo muy poderoso. No quiero empezar de la misma manera que siempre. Cuando alguien toma agua bendita y reza, aunque sea una oración sencilla y sin palabras difíciles, algo importante sucede en su interior. La mente se calma, el corazón se vuelve hacia adentro, la persona se libera del piloto automático. Ese es el primer impacto real del gesto. No es visible, pero es profundo, y eso ya cambia la mentalidad con la que comienza el año. La oración no necesita ser larga ni ensayada, necesita ser genuina, porque no se trata de convencer a nadie, se trata de alinearse. Bendecirse en esta época conlleva un significado que muchos ignoran. Se trata de reconocer limitaciones, debilidades y miedos, pero también de asumir la responsabilidad espiritual de las propias decisiones. Cuando alguien lo hace en los primeros días del año, está diciendo, incluso en silencio, que ya no quiere andar sin rumbo interior. Y esto influye en las decisiones futuras, influye en las reacciones, incluso influye en cómo se afrontan los problemas. Luego viene el hogar, y aquí reside una verdad oculta que casi nunca se expresa con claridad. Las casas absorben la rutina, los entornos acumulan emociones repetidas, discusiones constantes, tensión, ansiedad.
Todo esto deja huellas invisibles. El agua bendita, usada con la oración, no borra el pasado, pero establece una nueva intención para el presente. Es como redefinir el tono de lo que uno desea experimentar en él. No lo cambia todo de golpe, pero sí el punto de partida. El Padre Pío enfatizó fuertemente la constancia, no como una obligación pesada, sino como una postura. Dijo que un solo gesto esperado es inútil si luego todo recae en el descuido. Lo que sustenta el impacto espiritual es la constancia. Los pequeños gestos, realizados con intención y repetidos conscientemente, crean un efecto acumulativo. Ahí reside la transformación silenciosa. Los primeros 7 días del año caen precisamente en este momento. Funcionan como un hito simbólico y práctico. Es cuando la persona aún se muestra abierta, reflexiva y menos endurecida por la rutina. Usar agua bendita durante este periodo no busca garantizar un año perfecto, sino establecer un comienzo equilibrado. Es una forma de decir que ciertas decisiones ya no se pospondrán, que ciertos asuntos no se dejarán para más adelante. Y aquí está el detonante que lo cambia todo. No se trata del agua, se trata de lo que decides consagrar desde el principio. Consagrar tu propio tiempo, consagrar el entorno donde vives, consagrar decisiones que aún no has tomado. Cuando esto sucede, algo cambia tras bambalinas en la vida cotidiana. La persona comienza a actuar con más atención, más discernimiento, más calma. Y esto tiene un impacto real. No es raro oír a la gente decir que el año empezó diferente después de hacer pequeños cambios como este. No porque los problemas desaparecieran, sino porque la forma en que los afrontaron se transformó. La fe deja de ser solo palabras y empieza a influir en acciones concretas. Y las acciones, repetidas a lo largo del tiempo, generan resultados. Este simple gesto también conlleva un elemento de confianza. Al usar agua bendita con la oración durante los primeros días, la persona se libera de la ilusión de control absoluto. Reconoce que no todo depende únicamente de su propia fuerza. Esto no la debilita. Al contrario, la fortalece, ya que le quita la carga de cargar con todo sola. Este cambio interno, aunque sutil, tiene un gran impacto en la salud emocional y espiritual a lo largo del año. Hay un viaje invisible que ocurre cuando esto se hace conscientemente, una reorganización interior, un cambio de mentalidad que se refleja gradualmente en las decisiones diarias. Y esto explica por qué el Padre Pío advirtió tanto sobre la diferencia entre la fe viva y los gestos vacíos. Uno alimenta al otro. Separados, pierden fuerza. Quizás ahora esté más claro por qué este tema genera tantas revelaciones personales, no porque revele algo espectacular, sino porque muestra cómo pequeños gestos, hechos en el momento oportuno, pueden redefinir rumbos enteros. Cuando el comienzo cambia, el resto lo percibe, no siempre de inmediato, pero sí de forma constante. Antes de continuar, vale la pena mencionar algo. Si esta parte te resonó de alguna manera, escribe una frase sencilla en los comentarios como rendición consciente o un comienzo diferente. Esto ayuda a consolidar esta decisión interior y crea el espacio adecuado para comprender cómo este gesto se refleja en los días siguientes, de maneras que muchas personas solo perciben cuando ya las están experimentando. Cuando este hábito se vive con fe y no como una simple repetición, los cambios empiezan a aparecer de una forma que muchos solo notan después de un tiempo. No es algo explosivo, inmediato ni cinematográfico. Es más sutil, más silencioso, pero profundamente real. Lo primero que suele cambiar es el ambiente en casa, no porque desaparezcan los problemas, sino porque el ambiente deja de sentirse pesado todo el tiempo. Las conversaciones se vuelven menos tensas, las reacciones menos impulsivas, y la vida cotidiana empieza a tomar un ritmo diferente. Y esto no ocurre por casualidad. Quienes se toman este gesto en serio empiezan a cuidar mejor lo que permiten entrar en su hogar, no solo física, sino también emocionalmente. Se empiezan a evitar las palabras irreflexivas. Las discusiones innecesarias pierden fuerza. Se produce un cambio de mentalidad entre bastidores, casi imperceptible pero constante. Y cuando la mente cambia, las decisiones cambian con ella. Esta es una verdad que aplica a cualquier ámbito de la vida.
La sensación de protección también se hace más presente, no como miedo a lo que pueda suceder, sino como seguridad interior. La persona empieza a dormir mejor, a afrontar imprevistos con menos desesperación, a afrontar retos sin esa constante sensación de estar solo ante todo. Esto no viene de fuera, proviene de la postura espiritual que se adoptó al principio, una postura de entrega, de confianza, de alineación. El Padre Pío solía decir que la verdadera fe no elimina las dificultades, pero transforma nuestra identidad interior. Y esto explica por qué quienes practican conscientemente este hábito empiezan a ver las situaciones con mayor claridad espiritual. La mente se vuelve menos confusa, el corazón menos agitado. Las decisiones se toman con más discernimiento, con menos impulso. Existe una especie de organización interior que gradualmente se refleja en el exterior. Esta claridad no significa tener todas las respuestas. Significa saber dónde no pisar, saber cuándo detenerse, saber cuándo perseverar. Y esto, a lo largo de un año entero, marca una gran diferencia. Las pequeñas decisiones bien tomadas previenen grandes contratiempos más adelante. Los pequeños gestos de cuidado espiritual previenen crisis emocionales mayores. Ahí es donde el impacto de este hábito se hace realmente evidente. El fortalecimiento de la fe también ocurre progresivamente, no como un entusiasmo pasajero, sino como una base. La fe deja de ser algo que solo aparece en momentos difíciles y se convierte en parte de la rutina. Esto brinda estabilidad. Cuando surgen problemas, la persona no se desespera de inmediato. Ya ha construido, desde el principio, un sistema de apoyo interno, y eso la sostiene. Es importante enfatizar que nada de esto es una promesa vacía. No hay garantía de un año perfecto, sin dolor, sin pérdidas, sin desafíos. Eso nunca ha sido lo que la espiritualidad cristiana ha enseñado. Lo que existe es la postura espiritual, y la postura cambia la forma en que se experimenta todo. Dos personas pueden enfrentar el mismo problema y salir de él de maneras completamente diferentes, dependiendo de su preparación interna. Cuando alguien comienza el año cuidando esta alineación, en la práctica está diciendo que ya no quiere vivir en piloto automático, está asumiendo la responsabilidad de su propio espacio, sus propias decisiones, su propia fe. Esto no es poca cosa. Redefine las prioridades, redefine las reacciones, incluso redefine lo que se considera importante. Quizás por eso, este simple gesto tiene tanto impacto en quienes lo practican conscientemente. No porque el agua tenga poder por sí sola, sino porque marca un antes y un después. Un momento en el que una persona decide no posponer más ciertas cosas. Decides empezar de otra manera, pensar de otra manera, actuar de otra manera. Y cuando eso sucede, los frutos aparecen con el tiempo, a veces en forma de paz inesperada, a veces como protección en situaciones difíciles, a veces como discernimiento para evitar malas decisiones. La persona no siempre percibe inmediatamente el origen, pero siente el efecto, y eso es lo que sustenta la práctica, no el miedo ni la obligación, sino el resultado interior. Todo esto nos lleva a una pregunta que no se nos va fácilmente de la cabeza cuando nos detenemos a reflexionar con honestidad. ¿Y si nos faltara algo sencillo para empezar el año espiritualmente protegidos? ¿Y si no se tratara de hacer más cosas, sino de hacerlas correctamente, en el momento oportuno y con la intención correcta? Antes de continuar, si esta reflexión te resonó, escribe una frase corta en los comentarios como "comienza con conciencia" o "fe vivida". Esto ayuda a consolidar lo que se ha entendido hasta ahora y abre espacio para percibir otros detalles que aún deben observarse cuando este cuidado espiritual comience a reflejarse en los días siguientes. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en este contenido te ha impactado de alguna manera. No fue solo información, fue reflexión, fue conexión. Y cuando eso sucede, vale la pena seguir. Suscribirse al canal es precisamente eso. Elegir seguir recibiendo contenido que te ayuda a ver la fe de una manera más consciente, práctica y cercana. Todo lo que se presenta aquí está cuidadosamente pensado, con tiempo para la conversación y con la intención de aportar valor. Si este mensaje era para ti, deja un comentario con una frase sencilla como "este mensaje era para mí" o
estoy contigo hasta el final. Además de demostrar que has llegado hasta aquí, crea un espacio para un intercambio genuino entre personas que buscan lo mismo. Y si en algún momento sentiste que esta conversación te resonó, que tenía sentido, dale a me gusta al video. Es un pequeño gesto, pero ayuda mucho a garantizar que este tipo de contenido siga llegando a quienes necesitan escucharlo. Aquí hay un video que complementa este tema a la perfección, profundiza en algunos puntos y continúa esta reflexión de forma muy similar a lo que acabas de escuchar. Haz clic y continúa conmigo.